Bienvenidos al podcast de actualidad de San Valentín. Bueno, del día 14 no hago el podcast porque sea San Valentín, sino porque estamos a miércoles y toca podcast. Tenemos que hablar de que se ha pronunciado la hermana de uno de los guardias civiles asesinados por los narcos, donde ha anunciado que Marlaska obligó a que saliese de la capilla ardiente para que se hiciese Marlaska la foto. También ha hablado uno de los guardias civiles que dice que no quieren medallas dentro del ataúd. Ha hablado también la madre de otro de los guardias civiles asesinados. Saliendo del tema de Barbate, tenemos que hablar de que el rey Felipe por fin ha aparecido, ha dicho que hay que respetar al Poder Judicial. Y hablando del Poder Judicial, Bolaños ha insistido en que habrá amnistía y al gusto de Junts, cosa que por cierto no debería de seguir prosperando la ley de amnistía porque no puede volver a la Comisión de Justicia si se ha votado que no. Nunca ha pasado esto y sin embargo estamos viendo que lo van a hacer. Siguiendo con el tema, también ha habido declaraciones por parte del grupo parlamentario de Junts. Yolanda Díaz ha anunciado que va a la Franja de Gaza, algo que el Ministerio de Exteriores ha negado. Esto es una cosa maravillosa. Aquí dice la ministra, que es líder de Sumar, una cosa, luego otro ministro de otro partido dice otra. Esto es algo tremendo. No se ha visto sin Dios, porque no se puede llamar de otra manera. En política internacional tenemos que hablar del otro gobierno progre de Europa, y es que tienen intención de ir contra Alternativa para Alemania, que es el partido homólogo a Vox dentro de Alemania. Los han tildado de extrema derecha y en su momento hablaron de que los querían ilegalizar, a pesar de que es una decisión del Partido Conservador Alemán. Pero bueno, desde la prensa nos dicen que son nazis, que son fachas, lo mismo que dicen de Milei, lo mismo que dicen de Giorgia Meloni, lo que nos decían de Trump y lo que nos dicen de Vox. Hablaremos también de las elecciones gallegas en política nacional, que se me había olvidado. Y luego tenemos 4 noticias de economía. Hacienda quiere crear una red de delatores dentro de la propia ciudadanía. Quieren enfrentarnos entre nosotros y que nos chivemos de si nuestro primo no está haciendo bien la declaración de la renta o si el vecino trabaja a veces en negro, una cosa tremenda. Están desesperados por sacar dinero donde no lo hay. Por otra parte, ha salido un informe que deja muy mal lugar a Yolanda Díaz, y es que su subida al salario mínimo se ha llevado por delante 312.000 empleos. Qué curioso, porque este gobierno ha creado 300.000 puestos de trabajo públicos. No hacía falta crearlos porque el propio mercado iba a crearlos, pero bueno. Luego tenemos que hablar de Acento, un lobby con el que se colocan políticos de PP y PSOE. Y finalmente, para cerrar, la última noticia de economía. Hablaremos del barbecho y por qué es tan malo para el campo que quieran obligar a tener tierras improductivas. La hermana de uno de los guardias civiles denuncia que la sacaron de la capilla ardiente engañada para que no se encarara con Marlaska. Parece ser que es más importante que Marlaska, último responsable porque desmanteló Consur, de lo que ha pasado, que solo había una lancha operativa de 7, había 6 averiadas. Es más importante que se haga una foto Marlaska que la hermana vele a su hermano. Parece ser, ¿no? Es la nueva normalidad. La hermana y la madre de Miguel Ángel Gómez han tenido duras palabras hacia el ministro. Para mí es una alfombra y un mentiroso igual que su jefe. La hermana de uno de los 2 guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate el viernes, Miguel Ángel Gómez, ha denunciado que el equipo del ministro del Interior la sacó de la capilla ardiente de su hermano engañada para que no la liara frente a Fernando Grande Marlaska. Esto es el colmo del cinismo. Primero, el presidente celebrando en los Goya. Nadie tiene unas palabras para la Guardia Civil. Después nos enteramos... Tenéis vídeo de todo esto en el otro canal. Después nos enteramos de que no permitieron un minuto de silencio en Cataluña, el PSC votando en contra del Partido Socialista Catalán. Luego nos enteramos de que la alcaldesa de San Fernando no quería decretar luto, quería hacer carnavales. Tuvo que ir la tía del difunto a decirle, oye, ¿qué haces? ¿Qué pasa aquí? Y gracias a eso se consiguió 2 días de luto. Y es una tras otra. La verdad que es una falta de respeto tremenda, pero tanto para los difuntos como para los familiares. Los difuntos asesinados, por cierto, porque esa es otra. El Ministerio del Interior, en lugar de llamarlo asesinato, lo llamó fallecimiento. Cuando escucharon mi rabia, se miraron y dijeron, esta la va a liar aquí, hay que llevársela. Según su versión, en este momento una mujer de uniforme y otro hombre se acercaron a ella y le dijeron, vamos a tomar algo para que te relajes, de manera que cuando volvió a la capilla ardiente el ministro ya se había marchado. No obstante, el padre de Miguel Ángel sí tuvo 4 palabras con Marlaska. Según Celia, le recriminó que había muerto por falta de medios. Y ahora toca ver lo de la madre, que aquí en el debate lo comentan, pero lo explican con más detalles en la Gaceta, así que lo vamos a ver por la Gaceta. La madre de Miguel Ángel, guardia civil asesinado en Barbate,
Marlaska es un mentiroso igual que su jefe. Francisca Gómez, madre de Miguel Ángel González, el guardia civil natural de San Fernando, asesinado el pasado viernes en Barbate junto a otro agente, David Pérez, al ser ambos arrollados por la narcolancha, ha señalado que el ministro Grande Marlaska es un mentiroso igual que su jefe. A mí me cogió fuera de juego, se me acercó y no me lo esperaba. Si no se acerca porque no se lo hubiera permitido. A mí no me da el pésame ese hombre. Para mí es una alfombra donde yo puedo limpiarle los pies. Lo siento mucho, no quería entrar en política. La hermana ha señalado que la costa de su padre sí tuvo... la costa de su padre sí tuvo 4 palabras con el ministro. Yo no estaba, pero tengo entendido que le dijo que había muerto por falta de medios. Yo sí se la iba a liar, yo sí. Agregado, tras contar que a ella le instaron a abandonar la capilla, que es lo que hemos visto antes. Recordad que a todo lo que os he contado hubo una directriz, que yo cuando lo leí me quedé a cuadros. De hecho, pues bueno, lo comuniqué. Que mandaron una circular a los cuartelillos de la Guardia Civil para que no hiciesen actos, prohibiéndolo. O sea, hemos visto actos de Policía Nacional y de la Ertzaina. Incluso hay un vídeo donde va la Policía Nacional al cuartelillo a solidarizarse y no permiten que salga la Guardia Civil y tienen los policías que hacer el homenaje solos, que es una cuestión lamentable y dantesca. Tenemos también un artículo en Libertad Digital. Miembros de Oconsur responden a las acusaciones. Después de las nulas explicaciones que ha ofrecido el gobierno sobre el desmantelamiento, Oconsur ha respondido a las preguntas. ¿Cómo explican el desmantelamiento? No tiene lógica ninguna, quedaba mucho trabajo por hacer. Operaciones importantes de blanqueo de capitales. Teníamos restablecido el principio de autoridad. Se sabía que el fin de Oconsur podía crear un efecto rebote y lo peor de todo es que no se nos escuchó. El motivo, seguramente un cúmulo de ellos, envidias internas, informes falsas... Bueno, yo os voy a decir cuál es mi opinión, es polémica, pero es que esto solo beneficia a los narcos. Para mí no es difícil pensar que haya políticos que estén comprados. Se ha visto más veces. A ver, es navaja de Ockham, quédate con la explicación más lógica, más plausible. Yo no le veo otra explicación sensata que eso. Que haya políticos que hayan maniobrado para quitarlos de medio porque estaban decomisando droga y porque estaban deteniendo a narcos. Pensad que el partido que gobierna es conocido por meterse cocaína. En marzo de 2022, Marlaska anunció en rueda de prensa que no pararía hasta convertir la zona en territorio hostil para el narco. ¿Establecen algún tipo de relación? La experiencia nos ha demostrado que las casualidades no existen. Marruecos produce el 50% del hachís mundial. Tenemos las plantaciones, los sitios donde apalean las plantas para conseguir el polvo, donde prensan y empaquetan. ¿Cuántas personas trabajan en ese proceso? Ya. Como Interior no ha ofrecido explicación convincente, y ustedes saben que se ha especulado durante meses, se ha dicho que la investigación al jefe de Oconsur precipitó la disolución. ¿Qué tienen que decir al respecto? Busquen una sola condena del uso de ese tipo de prácticas, o mejor, dígannos qué juzgado ha investigado. 0. Es fácil hablar y desprestigiar. A colación de esto, recordad que Silvia Inchaurrondo, la de Radio Televisión, una tía que la tienen ahí en una palmera de Radio Televisión Española, salió diciendo que Oconsur ponía balizas ilegales y todo ello para disipar las acusaciones sobre Marlaska. Que es que esa es otra, que tenemos unos medios de comunicación que los privados los subvencionamos y los públicos los pagamos con impuestos, que se dedican no a ejercer de cuarto poder, se dedican a ser los palmeros de este gobierno, que es una cosa de traca. Yo no quiero cabrearme en un podcast, pero es que la verdad que cuesta no enfadarse porque es que es un cúmulo de desgracias que sufrimos nosotros, el pueblo, y están siendo maquilladas por la prensa. Yo estoy totalmente convencido, pero totalmente convencido, que con unos medios independientes el resultado del 23J no hubiese sido este. Con lo cual, hay una parte de responsabilidad. Si tuviésemos una prensa, ¿qué hubiese dicho antes de las elecciones? Han creado 300.000 plazas de empleo público para maquillar las cifras del paro y además han escondido bajo la alfombra 1 millón de parados con el tema de los fijos discontinuos y además sabemos que están en negociaciones con los de Junts, reconocido ya porque ahora ya han movido la ventana de Overton y además todo lo de Vidal Quadras ha pasado de esta manera. Si hubiese unos medios en condiciones, esto no hubiese ocurrido, os lo garantizo. No, más la presión popular contra el gobierno en caso de que hubiese salido este resultado electoral, no hubiese pasado. Aquí lo que os comentaba es que no quieren medallas, lo que no quieren es acabar en un ataúd. ¿Qué le pasó por la cabeza al enterarse del asesinato de los compañeros? Pena, rabia, impotencia. Y bueno, ha aparecido el rey tarde, pero bueno, nunca es tarde, se suele decir si la dicha es buena. El rey advierte que no hay democracia sin igualdad entre españoles y respeto a los jueces. Esto es un claro posicionamiento en contra del gobierno, pero velado.
Hay que leer entre líneas. Yo esperaría más contundencia, pero bueno, también entiendo que la figura del rey pues está atado de pies y manos. Pero bueno, yo creo que estas palabras debían haber salido de su boca en el mismo instante en el que se empezó a hablar de amnistía. El rey ha afirmado este miércoles en Barcelona que los jueces deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley y que la independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. Don Felipe ha hecho estas afirmaciones tras la entrega de los despachos a los 160 nuevos jueces. El acto se ha celebrado en plena ofensiva del gobierno, el Congreso, los diputados y los separatistas a los jueces, con la ley de amnistía como telón de fondo. También son jueces europeos. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia, así como la de cada juez en el ejercicio de su función jurisdiccional. El rey hace bien en posicionarse, porque yo estoy convencido de que Pedro Sánchez quiere cargarse la figura de la monarquía. Por eso también hay veces que, dentro de su figura de neutralidad, no se entiende por qué no es más claro y por qué no se pronuncia más. No quiero contribuir al desgaste de la figura de la monarquía porque soy consciente de que un referéndum monarquía-república implica una nueva constitución y si bien la que tenemos tiene sus fallos, imaginad la constitución que podría salir de lo que tenemos ahora mismo, de Sumar, de Podemos, Caravan por Libre, de Esquerra, de Bildu. Te puede salir de ahí un articulado muy simpático de España se constituye como país ecologista y feminista. Un desastre. No quiero contribuir al desgaste de la figura de la monarquía, pero no deja de ser paradigmático que con signos tan claros de que quieren cargarse la institución de la monarquía, entre otras cosas, para cambiar la Constitución, no haya habido este posicionamiento antes. Ya he recordado la nueva promoción que también son jueces europeos. Resulta imprescindible para asegurar la eficacia y la aplicación del derecho comunitario. No obstante, estas palabras se agradecen porque son útiles de cara a que en el Tribunal Europeo pues, se tengan en cuenta estas palabras y la amnistía no prospere. Ahora toca hablar de Junts. Junts desvela que el PP intentó convencerles con el argumento de que controlan el Estado. Esto debería de ser un cambio dentro de las gallegas y también de las europeas. Yo no sé por qué Feijóo, tengo una teoría que os la voy a comentar. Yo no sé por qué Feijóo se reunió con periodistas y les dijo que ellos sí que le habían propuesto un indulto a Puigdemont. No sé si con esto quieren decir el PSOE quiere amnistía a nosotros solo indulto o qué quieren, no lo entiendo. O si es un guiño a Junts para que les apoyen en una hipotética moción de censura contra el PSOE, no lo sé, pero desde luego, error monumental. Tú no puedes indultar a un tío que no se arrepiente de nada, ni mucho menos cuando no ha rendido cuentas con la justicia. Que el PSOE lo haya hecho peor no quiere decir que indultarlo estuviese bien. Y aparte es que yo recuerde, el PP fue crítico con los indultos del PSOE en la pasada legislatura a Esquerra, cuando sacó Oriol Junqueras. Entonces tú no puedes criticar al PSOE por algo que tú tienes pretensiones de hacer. Y sobre todo, es que no puedes tener el apoyo de Vox y al mismo tiempo indultar a Puigdemont, que es una cuestión que no... Todo se sabrá estas tres palabras de Carles Puigdemont formuladas el pasado sábado sobre las conversaciones que mantuvo con el PP para estudiar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, la coincidencia en el tiempo con unas supuestas declaraciones del líder de la formación publicadas en distintos medios donde habló de medidas para zanjar el procés como pudiera ser un indulto condicionado. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cerrado provisionalmente las polémicas afirmando que cuando se tengan que saber más cosas ya se sabrán. Pero es que, vamos a ver... Por una cuestión de transparencia, los ciudadanos tenemos derecho a saber todo en cada momento. Tú no puedes pretender decir, no, ya se informará. Esto me recuerda mucho a lo del 11M, que decíamos, tenemos derecho a saber la verdad, se tapó de mala manera, no sabemos todos los detalles, la versión oficial es poco creíble y realmente nosotros tenemos todo el derecho del mundo, como ciudadanos, como sujetos de derecho, a conocer los detalles de este tipo de pactos que se zanjan en despachos y a espaldas de la ciudadanía antes y después de que vayamos a votar, porque si es antes, no votaríamos lo mismo con la información en la mano y si es después, eso no es lo que hemos votado. El devenir de los acontecimientos con una gran parte de la magistratura en contra y la acusación formal de la Audiencia Nacional contra Puigdemont ha hecho que Junts se acuerde de las supuestas palabras del PP para allanarles el camino. A su juicio, la posición que tuvo Feijóo y el actual papel que están teniendo en el Parlamento, en lo que llama trama rusa, ha obligado a Puigdemont a lanzar esta advertencia. ¿Qué quiere decir Junts? Bueno, que no os he comentado que por qué creo que están haciendo esto. Dije que podía ser un guiño tal. Probablemente sea una manera de anticiparse, de que Feijóo sepa que el PSOE lo sabe y antes de que lo diga el PSOE lo digo yo. Me autoinculpo
con mi relato antes de que me digan que es por esto otro. Algo de eso puede haber. El PSOE explota la polémica, bueno, se la ha puesto votando y al pie. Luego dicen que Vox es un balón de oxígeno para el PSOE, que te tienes que reír. Si esto no es ponerle un balón en el pie al PSOE para que remate, ¿cómo vas a criticarle la amnistía si tú le querías indultar? No es lo mismo, vale, pero para todas las personas que no están versadas en asuntos legales, sí es parecido. Entonces, toda la campaña contra la amnistía, toda la oposición contra la amnistía que tú te has marcado, te la acabas de cargar. No lo entiendo. Ahora toca hablar de Bolaños. Bolaños no tiene ninguna duda de que habrá ley de amnistía y que cubrirá todos los casos, es decir, también la de los CDRs de terrorismo. Se lee entre líneas. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños, aseguró este miércoles que no tiene ninguna duda de que habrá ley de amnistía y que el texto que se apruebe cubrirá todos los casos. Bolaños se pronunció de esta forma en una entrevista en RAC 1. El ministro dijo que, por supuesto, está manteniendo contacto con Carles Puigdemont, indicó que está seguro de que finalmente se cerrará el acuerdo, ya que los partidos que impulsan la amnistía comparten el objetivo. No deja fuera a nadie. En cuanto a incluir los delitos de terrorismo y alta traición, el ministro señala que la ley que se apruebe debe ser impecable. Sí, impecable, impecable. Bueno, ¿qué decir? No que agregar si lo dicen ellos todo. Respecto a si la redacción actual de la ley ampara al líder de Junts y el expresidente catalán Carles Puigdemont y a la dirigente de Esquerra Marta Rovira, Bolaños señaló que sobre los casos concretos se pronunciarán los jueces. Ya, pero vais a redactar una ley para que a los jueces no les quede más remedio, con lo cual, que esto es tremendo. Al mismo tiempo, el ministro ha preguntado sobre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, indicara el viernes en un encuentro con periodistas que analizó durante 24 horas si impulsaría una amnistía. A este respecto, Bolaños se mostró convencido de que lo conocido por Feijóo es la punta del iceberg, y sin que sirva de precedente, probablemente sea así. Pero ojo, eso no quiere decir que no hayan avalado cosas, también los del PSOE, que no sepamos. Aquí son unos trileros, nos toman por tontos y se creen que pueden hacer lo que les dé la gana, tanto con la justicia como con el dinero, y que la ciudadanía no pinta nada, como si fuésemos vasallos o algo parecido. Los agricultores continúan con las protestas, fuertes movilizaciones en Sevilla y un pinchazo en Madrid. Me llama la atención cómo los medios intentaron ridiculizar a los agricultores y ganaderos diciendo que eran terratenientes, primero, como no coló, diciendo que eran agrofascistas, y cuando vieron que la ciudadanía se posicionaba del lado de los agricultores y ganaderos, rápidamente han escondido las protestas debajo de la alfombra. No está pasando. No mires para los agricultores. También me llama la atención, y aquí sí me puedo meter en un berenjenal, porque va a haber gente que no entienda a qué me refiero. Siempre que hay este tipo de protestas, porque pasó también con lo de Ferraz, aparecen las mismas caras que intentan capitanear esas protestas, pero al mismo tiempo acaban desprestigiándolas, porque son figuras muy polémicas que gozan de mala fama y que además están muy significadas dentro de determinados espacios políticos, de tal manera que hay gente que se descuelga de las manifestaciones porque no quiere que les vinculen a ellos. También todas las redes que hay, ¿no?, para recabar dinero. Bueno, yo no sé si son maniobras del PSOE o del CNI, gente que trabaja para ellos, pero siempre que hay manifestaciones, siempre que hay reivindicaciones, aparecen personas muy concretas que se encargan de insultar y de alzar el tono y que haya cargas y que haya violencia y tal, para que tengan los medios las imágenes exactas que les interesan para desmovilizar a la gente. Y les sirve para desinflar rápidamente cualquier protesta. Yo digo que me resulta muy llamativo. A las 4 de esta tarde está prevista una reunión ordinaria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El miércoles ha continuado la huelga de agricultores de Asaja, Coag, UPA y cooperativas agroalimentarias. Desde las 10 de la mañana se han realizado cortes intermitentes. Por otro lado, en Extremadura la salida de tractores ha comenzado un poco antes. En Castilla y León se producirá una tractorada ante la Junta y la subdelegación del Gobierno. En Castilla-La Mancha se ha convocado una concentración de agricultores y en Cataluña unos 400 agricultores han bloqueado esta mañana la autopista. A las 4 de la tarde está prevista una reunión ordinaria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, 34 detenidos desde el comienzo de las protestas. Y ahora toca hablar de Yolanda Díaz. Daos cuenta de lo dantesco y lo lamentable de este gobierno, donde aparece la ministra de Trabajo, que es líder de una formación, y a las pocas horas aparece otro ministro que es de otra formación diferente y se desautorizan mutuamente. ¿Qué seriedad tiene el gobierno español ahora mismo? No ya porque esté sujeto a los designios de sus socios de gobierno, aparte de todo ello. ¿Qué credibilidad? ¿Cómo puede salir un ministro diciendo que la vicepresidenta no está haciendo eso? Yolanda Díaz anuncia un viaje a Gaza
que Exteriores niega estar preparando para la vicepresidenta. Esto es ridículo, de verdad. La vicepresidenta segunda ha anunciado que viajará en las próximos días, a Palestina para conocer la situación de la región y ha añadido que el equipo diplomático de España y los dirigentes palestinos ya estaban trabajando para coordinar la visita, pero el ministro de Asuntos Exteriores ha desmentido a la líder de Sumar. Vale, muy fácil. O miente Yolanda Díaz y por ende miente Sumar, o miente Álvarez y por ende miente el PSOE. O nos mienten ambos. Esto no se sostiene ya. No sé si van a acabar legislatura, pero bueno, esto es una cosa tan lamentable. Yo creo que España puede hacer más, ha dicho la ministra de Trabajo. No basta con instar a la Comunidad Europea, tenemos que hacer más. Hacer más, entiendo que del lado de Hamás. Porque tienes ahí a Sira Rego y tienes ahí a Fátima Ahmed. Estoy honrada de ir a Palestina, vamos a firmar un memorándum con mi homólogo, pero también vamos a denunciar la barbarie que se está cometiendo allí. De acuerdo con el ministro... Bueno, me llama también la atención, no voy a desaprovechar la oportunidad. ¿Cómo hablan de todo lo que hace Israel? Y obvian que hay un grupo terrorista con túneles que utiliza a los civiles como escudos humanos, que tienen un montón de gente secuestrada a la que no van a liberar, ni tienen intención de liberar, y sobre todo que perpetraron tremendos asesinatos con violaciones de por medio a niños, a gente de todo tipo, que lanzan cohetes. ¿Cómo solo se focalizan en lo que hace una de las partes? O sea, aquí hay un conflicto entre un grupo terrorista que es Hamás y un Estado que es Israel. ¿Quieres señalar las atrocidades que cometen contra los palestinos? Señalarlas todas. Yo nunca he escuchado a nadie de Sumar hablar de las barbaridades que jamás cometen hoy contra los israelíes, contra los propios gazatíes. Sin embargo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que lidera Álvarez, ha desmentido a Trabajo y ha transmitido que no está preparando ningún viaje de la ministra. Lo ha hecho apenas horas después de que el organismo que lidera la política gallega comunicase que ya está preparando el viaje. No sé qué seriedad tiene esto, pero bueno, tampoco me quiero repetir, que cada quien saque sus conclusiones. Yo lo que digo es que como español siento enorme vergüenza de tener este gobierno. No ya por lo ilegítimo y lo ilegal de cómo se ha constituido, que también, sino por el papelón que estamos haciendo día sí día también. Y ahora toca hablar de las elecciones gallegas. Voto útil en Galicia en la lucha por los últimos escaños entre Vox y la izquierda. Si nos fijamos en las últimas encuestas publicadas, cosa que no siempre se debería hacer, porque muchas veces están cocinadísimas, descubrimos que en Galicia el próximo domingo Vox tiene mucho que decir. Este lunes fue el último día en que pudieron hacer públicos sondeos relativos a las autonómicas. Haciendo una media nos encontraríamos con que la formación de Abascal y no el PP, partido que convocó elecciones anticipadas con mayoría absoluta y podría perderla, lo tiene difícil y podría necesitar de Democracia Oreansa y, por supuesto, también de Vox. Desde la Gaceta nos hemos puesto en contacto con Rubén Tamboleo, sociólogo, profesor de la Universidad Autónoma y experto en sistemas electorales, para conocer cuál puede ser el perfil del próximo gobierno. Los últimos movimientos peperos hacen pensar que quizá no estén tan seguros de mantener el control de la comunidad. Micha Vila, autor de la fallida estrategia del 23J que no permitió a PP y Vox sumar mayoría, otorgándole el poder a Pedro Sánchez, vaticinaba, como ya hiciera entonces, una mayoría absoluta del PP. Este lunes aseguraba que los populares la tienen asegurada, ya que, según él, obtendrán 39 escaños. Venimos anticipando que van a ser 39, pero con la paradoja de que el PP está rozando un escaño más. Recordad que Micha Vila ha perdido toda la credibilidad después de haber dicho que el PP iba a tener mayoría absoluta al 23J y que por lo tanto había que concentrar el voto en el PP, razón por la cual se perdieron numerosos escaños que fueron a parar al PSOE y que de otra manera hubiese tenido Vox, de tal manera que ahora Feijóo sería presidente de España con Abascal de vicepresidente. Se conoce que no quiere gobernar o que no quiere repartirse el poder con otro partido. Tras tocar a arrebato al encuestador de referencia de los de Feijóo, varios diputados se lanzaban contra Vox. El primero, Jaime Dolano, diputado del Congreso por Lugo, que escribía que allá donde Sánchez necesita que le echen una mano aparece Vox. Bueno, como hemos visto antes, quien le echa la mano siempre al PP es al PSOE siempre es el PP, que es el puntal que impide que el PSOE caiga. Adjuntaba que iba a ser la imagen en el hemiciclo en la que Abascal parecía sonreír a Sánchez. Fuente Las Cibeles. También Rafael Hernando se sumaba a la tesis lanzada por sus compañeros. Todo el mundo sabe que en Galicia votar a Vox es tirar el voto para favorecer al PSOE. Lo cierto es que las encuestas no dicen lo que afirma Hernando y especialmente lo que pretende Micha Vila. Nos aclara Rubén Tamboleo que los resultados de los estudios de las provincias de Lugo y de Orense tienen un número tan bajo de las entrevistas realizadas en la inmensa mayoría online que hoy hace que sean donde hipotéticamente más sorpresas nos podremos encontrar. Por eso, centrándonos en La Coruña y Pontevedra, las provincias más pobladas, el CIS le otorga un escaño casi seguro a Vox,
aunque el centro de investigaciones no adjudica escaños por provincias, algo extremadamente positivo ya que los sondeos más antiguos, donde el partido tiene más arraigo, por lo tanto en lucha por el último escaño entre Abascal y Sumar podría más probablemente favorecer al tercer partido de España, y como recuerda el especialista en sistemas electorales, Sumar vemos como una especial relevancia que el triunfo de Pablo Iglesias de pedir el voto para el bloque nacionalista gallego puede resultar determinante para que Sumar no tenga ningún escaño, es decir, que deberíamos aprovechar, bueno, los que deberíamos no, que yo soy residente canario, no gallego. Los residentes gallegos deberían aprovechar la coyuntura de la fractura de la izquierda para votar a Vox en caso de que tengan intención de un gobierno de derecha y que de esta forma los 37 del PP más 1 de Vox conformen esa mayoría absoluta y pueda haber un gobierno alternativo a la izquierda. Y por otra parte hemos visto que donde gobierna el PP en solitario no se producen cambios necesarios, mientras que en los gobiernos de coalición sí que Vox le aprieta un poco al PP para que haga reformas. Toca hablar ahora de política internacional. El gobierno alemán presenta un plan contra la, entre comillas, extrema derecha, de multar a quien se burle de ellos a confiscar cuentas. Ahí, respetando la libertad. El gobierno socialdemócrata de Alemania, de Olaf Scholz, quiere aplastar las redes de extrema derecha, que por extrema derecha ya sabemos que entienden todo lo que no sean ellos, privarlas de sus ingresos, tal y como ha dicho esta mañana la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien ha presentado en Berlín su plan de acción para combatir con más eficacia lo que el Ejecutivo considera el extremismo de ultraderecha. Llama la atención como en un país con el mix energético disparado por sus políticas estúpidas y antinucleares, un país con la delincuencia disparada y un país donde no saben qué hacer con el millón de refugiados que trajo Angela Merkel, su mayor preocupación sea una hipotética extrema derecha que no existe, máxime cuando los supermercados tienen que poner alarmas a la carne menos a la carne de cerdo, y esto es real. O sea, ¿por qué será, no? Ridículo. Que su mayor preocupación no sea los eventos de Colonia o el aumento de la criminalidad o de las redes salafistas, sino esto. Según explica el periodista Unai Cano en The Objective, el proyecto incluye la creación de una unidad de detección precoz de posibles manipulaciones impulsadas desde el exterior. Habrá una unidad de seguimiento para monitorear los debates en redes sociales. ¿Qué? Perdón, es increíble, de verdad, es tremendo. Gracias a una modificación de la ley sobre los servicios secretos, también será posible para el gobierno cerrar cuentas bancarias y confiscar fondos solo alegando una potencial amenaza de extrema derecha. Mira, de verdad, es alucinante la deriva antidemocrática que está teniendo Europa, de verdad, ¿eh? Y el poco respeto a la pluralidad democrática y a la diversidad ideológica. Entre las medidas radicales también figura el control de flujos financieros. Este plan de la ministra del Interior germana para perseguir a quienes no estén a favor del lobby LGTB o la inmigración ilegal contrasta con los planes del jefe del gobierno. Sin embargo, los partidos tradicionales alemanes han apoyado a la Fiscalía en su intención de ilegalizar a la formación de derecha soberanista alternativa para Alemania, que sigue subiendo las encuestas. Claro, a ver si el problema va a ser ese, que no quieren soltar el poder. Vamos a hablar ahora de economía con 4 noticias bastante interesantes, y si veíamos una pérdida de libertades y de independencia y de privacidad en Alemania, no es diferente a España. Hacienda quiere un ejército de ciudadanos chivatos por toda España. Cerco de Hacienda a la facturación de empresarios y autónomos. El pasado mes de diciembre la agencia tributaria aprobó el reglamento Verifactu, un sistema tributario para controlar las facturas de forma exhaustiva. Con su puesta en marcha, casi todas las operaciones que se hagan en comercios o bares se notificarán a Hacienda en tiempo real. Vaya, que quieren controlar incluso las propinas que dejamos. O sea, ¿le dejas 1 euro al camarero y 60 céntimos a María Jesús Montero? ¿Cómo va? Tremendo, ay señor, lo que nos espera como país. Así la agencia tributaria estará al tanto a cada instante de, por ejemplo, los cafés con leche que se estén comercializando en el país. Mira, es que yo esto lo siento mucho por la gente porque me consta que hay personas cuyo negocio tuvo que cerrar su proyecto de vida, especialmente en la pandemia, y están sobreviviendo haciendo chapuzas, pues porque igual tenían una empresa de pintura, tienen todavía la lonja local, tienen por ahí algunos cubos y le van dando salida pues haciendo alguna chapuza. Gente que no encuentra ya trabajo porque tienen una edad, pero tienen algo de experiencia, igual le ayudan a alguien a una mudanza, lo que sea, y con eso se ganan la vida. Y por culpa de todas estas políticas y estas medidas, no les va a quedar ni esa vía de escape. O sea que es que realmente tratan como delincuente a la gente que trabaja en negro, y para mí los delincuentes son los que con su avaricia y sus políticas fiscales, que son confiscatorias, impiden que la gente pueda ganarse la vida de forma honrada, porque realmente que te persigan como un delincuente por trabajar, porque es lo que están haciendo, trabajar, máxime en un país en el cual
tienes que pagar cuota autónoma mensual, que es una salvajada, más el IRPF, que luego te dicen, puedes desgravar parte, luego la declaración, nada. Te sacan los cuartos, te agarran del tobillo, te sacuden y a ver qué cae. Este Real Decreto pretende conseguir la modernización de la dotación digital. Fijaos cómo para la justicia, que va lenta por culpa de no haberla informatizado y por una serie de cuestiones que son obsoletas, no hay dinero, pero para poner radares, para comprar helicópteros que pongan multas, y para esto sí que hay dinero, ahí sí que se puede digitalizar. Para lo que es para perseguirnos y tenernos más controlados, para eso sí que hay pasta. Y ahora hablando de este gobierno negligente, un estudio prueba que las subidas de salario mínimo han impedido crear 321.000 empleos. El problema de subir el salario mínimo por ley, en lugar de abaratar el costo de la vida, que es lo que deberían hacer, pero para ello habría que bajar los impuestos si no les da la gana, en lugar de hacer eso, lo que hacen es subir a decreto los salarios y con eso se consigue que toda aquella persona... Para empezar, lo hacen para que cambies de tramo de IRPF y pagues más. Olvidaos de lo demás. Pero aparte, se creen que con eso mágicamente van a subir los salarios y va a haber más consumo. No funciona así. Toda persona que no sea capaz de generar el coste de darle de alta en la seguridad social, más el salario que le tienen que pagar, más el margen de beneficios del empresario, es una persona que va a la calle, despedido. Nadie monta una empresa para pérdidas. Pero bueno, ellos creen que son balsas mágicas que aumentan... En fin. El efecto del salario mínimo interprofesional sobre la creación de empleo es uno de los temas laborales que suscita más polémica una semana de la aprobación, de un 5% de subida. La conclusión no es otra que el efecto negativo que ha tenido, no tanto en el empleo que ha destruido como en el que no ha dejado de crear desde 2018. Ello se debe a una subida que, según el estudio, ha acabado perjudicando a los trabajadores vulnerables. Así, por sectores, el problema concierne a la agricultura, al comercio minorista, la limpieza, a la hostelería y al servicio doméstico. ¿Sabéis para quién es esta legislación? Para las multinacionales, porque las multinacionales, primero, que no tributan en España. En segundo lugar, se quitan de medio la competencia de las pymes. Y en tercer lugar, les da igual la subida del salario mínimo porque ya pagaban bastante más. Con lo cual, estas políticas benefician a las macrogranjas, a las multinacionales, a las cadenas y a tal. Al de abajo lo machacan siempre. Queda de los vulnerables. El estudio ha planteado un sencillo ejercicio para calcular cómo habría evolucionado el empleo, partiendo de la base de la heterogeneidad entre comunidades autónomas, diferenciando aquellas donde el SMI se separa más del salario medio de las otras, que esa es otra, porque aquí siempre topan por ley los salarios, topan por ley el precio de la vivienda y no se dan cuenta de que el costo de vida en un pueblo de Extremadura no es el costo de vida de Barcelona, pero les da igual. Con datos de la EPA, de la lectura de esta tabla se extrae que el total de ocupados ha crecido un 6,3, pero ha sucedido en el resto de las actividades productivas que se exponen a ellas, es decir, en las bolsas de ocupados en las que tradicionalmente se concentran los trabajadores que perciben el SMI, ha crecido menor porcentaje, ¿no? Y aparte de ello que han sacado de la ecuación a 1 millón de fijos discontinuos y a la gente que está haciendo cursos de formación que los computan como gente que está ocupada y es mentira porque no están ocupados. Acento el lobby con el que los políticos del PP y el PSOE consiguen contratos de asuntos públicos. Acento es una empresa desconocida para la mayoría, pero conocida para los políticos de PSOE y PP, la consultora Supra especializada en asuntos públicos, una mezcla entre un lobby para conseguir contratos con la administración y un refugio para populares y socialistas que buscan una prejubilación dorada. Todo ello forma una gran familia laboral en la que tienen algo en común, agendas llenas de buenos contactos, tampoco le hacen ascos a Izquierda Unida. Acento fue fundada en 2018 por el gallego Pepiño Blanco. Bueno, esto recordaréis que recientemente intentaron fichar a Alberto Garzón. Aunque nunca ha destacado por tener una brillante trayectoria académica, ni en la empresa privada su carrera política le ha valido para hacerse un hueco rápidamente ante las firmas. En puestos relevantes de Acento se encuentran Elena Pisonero, exdirectora del gabinete de Rodrigo Rato, Valeriano Gómez, exministro de Trabajo de Zapatero, y en el nivel ejecutivo, Esteban González Pons. Con el mismo rango que Pisonero y Gómez se encuentra Esteban González Guirat, hijo del diputado popular y señalado por haber sido representante en España en Gazprom. También Elena Valenciano es vicesecretaria general del PSOE con Zapatero. Bueno, pues muy, muy bien todo. Con nuestro dinero pues crean empresas pantalla y meten las subvenciones, se colocan con puertas giratorias y viven muy bien a costa del contribuyente, tanto cuando ejercen la política como cuando se van de ella. ¿Qué es el barbecho y por qué era tan importante en la batalla entre los agricultores y Bruselas? La mala situación del sector agrícola ha derivado en grandes manifestaciones. No fue hasta cuando el Parlamento Europeo hizo el nuevo Plan Verde, que fue un punto de inflexión. El 31 de enero estaba convocada una protesta masiva en Bruselas a la par que se celebraba una reunión de líderes europeos.
no ha quedado más remedio que tratar la situación del sector agrícola. Los agricultores llevan mucho tiempo reclamando una legislación laxa, pero recibían la negativa de los dirigentes. Qué curioso que para los sectores productivos, ya sea el campo o la industria, siempre hay ya vuelva usted mañana o prohibiciones, pero para todos los lobbies clientelares, como los ecologetas, siempre hay tiempo y dinero. La primera batalla había caído del lado de los agricultores, pero no sería la última, ya que la Comisión Europea daba un paso atrás en su política verde. El lunes anunciaba cambios en la legislación sobre el barbecho. En la situación casi crítica que vivían los agricultores, la obligación de mantener un porcentaje de las tierras en barbecho era una traba difícil de soportar. Significaba que debían quedar inoperativas partes de sus tierras. El fin del barbecho era una de las reclamaciones por la que los agricultores echaron a la calle. La nueva normativa que propone la Comisión Europea retira el barbecho durante el 2024, obligando únicamente a destinar un 4% de las tierras de cultivo a barbecho. Se barajó a guisantes o habas, que era lo que querían tener en barbecho. Esta promesa de Bruselas anticipa un paréntesis en el empeño del Ejecutivo comunitario por la política verde. Y con esta noticia de actualidad económica cerramos el podcast de hoy, día 14, así que feliz San Valentín, feliz Día de los Enamorados y feliz Día de la Amistad también. Muchísimas gracias a todos por verme.